Hola, bienvenido al canal de Más Vida. El día de hoy estará compartiendo su mensaje el pastor Marcos Richards de Comunidad Olivo, así que pon mucha atención al mensaje y no pierdas ningún detalle. Es un privilegio estar aquí, poder compartir hoy. Antes de ello, estamos iniciando un proyecto para promover oración por la nación, particularmente en este año de elecciones presidenciales. El proyecto se llama Órale México. Y ya puedes ver varios mensajes breves, todos son muy breves, como 10 minutos, animando a la oración. Y puedes buscarnos en Facebook en Órale México. Y bien, vamos a la palabra. Creo que Dios tiene algo para tu vida el día de hoy. Así que, Padre, pedimos que tú nos hables a través de tu palabra en el poder del Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues el contexto de lo que vamos a leer era un tiempo en la nación de Israel cuando el pueblo se había apartado de Dios, la idolatría había entrado muy fuerte, y Dios tuvo que tratar con su pueblo y trajo una sequía. Dejó de llover por más de 3 años y levantó a un hombre llamado Elías como profeta para confrontar esta situación. Pero al inicio de este tiempo de quebrantamiento, de sequía, leemos de la instrucción que le da Dios a Elías en Primera de Reyes 17 versículo 3. Le dice: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit que está frente al Jordán. Beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den ahí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra del Señor, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Y en medio de este tiempo de crisis económica, Dios halla la manera muy creativa, muy sorprendente, muy milagrosa de proveer para su hijo Elías. Lo manda a este arroyo allí escondido y pues obviamente provee agua a través del arroyo, pero manda cuervos con pan y carne. Aquí nació la torta de bistec a propósito, y allí le está alimentando con entrega a domicilio, ¿sí? Antes de Domino's ya Dios lo había inventado, directo a su hijo, proveyendo lo que él necesitaba, y todo va marchando muy bien hasta que dice que el arroyo se secó. El arroyo de Dios, el arroyo al cual Dios envió a Elías. ¿Cómo es posible que también ese arroyo se haya secado por la sequía? Y saben, algo que tenemos que entender es que Dios nos acompaña y nos ayuda en tiempos de crisis, pero eso no quiere decir que no pasamos tiempos de crisis. No vivimos en una burbuja, y sí somos afectados por lo que afecta el mundo en el cual vivimos. Somos afectados por lo que suceda en la empresa donde trabajas. Somos afectados de nuevo por situaciones que vive nuestra ciudad, región y nación. Y el arroyo se secó. Este instrumento que Dios estaba usando se secó y era tiempo para un cambio. Así que vamos a volver al pasaje, vamos al versículo 8. Dice: vino luego a él palabra del Señor diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Y Elías se levanta y obedece, pero antes estoy seguro que tuvo una lucha en su interior, porque
está bien que Dios provea a través de los medios tan sorprendentes como los cuervos, pero el ir a esto lo iba a estirar aún más. Para empezar, lo mandó a un pueblo fuera de Israel, y para los hebreos esto era inconcebible. Dios siempre obraba dentro de su pueblo. Él iba a ser alimentado, sustentado por alguien fuera del pueblo de Israel, y no cualquier persona, una mujer que tristemente en ese tiempo no eran valoradas como se debe, y era muy difícil que una mujer pudiera ganar la vida como para sostenerlo. Y no era cualquier mujer, era una viuda, y que si sigues leyendo estaba al punto de morir de hambre. O sea, era el instrumento menos lógico en lo natural, pero era el instrumento que Dios escogió. Y creo que muchas veces Dios hace las cosas así a propósito, para asegurar que recordemos que aunque sí Él usa a personas y usa empresas y usa cosas naturales, Él es la verdadera fuente de nuestra provisión. Él es el que realmente es el que nos ayuda a salir adelante en medio de cualquier situación. Y creo que de repente nos acomodamos mucho. Yo sé que a mí me sucede. Y a veces Dios tiene que sacudirnos un poco, porque de repente nuestra mirada, nuestro enfoque está en esos instrumentos naturales, terrenales, como que de allí viene nuestra provisión. Y no solo me refiero a provisión económica, en todos los sentidos. Pero tenemos que recordar, y a veces Dios nos estira para ayudarnos a volver a voltear arriba y recordar, no es el instrumento natural. Eso solo es un instrumento en manos de Dios. Él es aquel en cual yo puedo confiar. Y esto es maravilloso, porque de repente los instrumentos naturales pueden fallar. Pueden fallar. La economía puede fallar, la gente puede fallar. Y si ahí está mi confianza, yo voy a tener un serio problema cuando llegue ese día. Así que mejor recordemos y estemos bien enfocados en aquel que nunca va a fallar, en quien siempre podemos confiar. Y aprender a confiar en Él para nuestra provisión en las finanzas, y poder ponerlo primero. Quiero hablar un poco de esto, de poner a Dios primero en nuestras finanzas. Y esto requiere obediencia y requiere generosidad, porque si no podemos empezar a ser todo lo opuesto de generosos, ¿sí? Como aquel hombre que vivía ya sus últimos momentos, estaba en su lecho de muerte, y llama a su hijo a su lado y dice: hijo, y saca un reloj muy antiguo, muy valioso. Dice: este reloj fue de mi tatarabuelo, quien lo pasó a mi bisabuelo, quien lo pasó a mi abuelo, quien lo pasó a mi padre, quien me lo pasó a mí, y ahora yo te lo vendo barato. Si no quieres terminar como él, por favor. Necesitamos recordar y reconocer que nuestra provisión viene del Señor, y que vamos a ponerlo a Él primero. Y para esto hay pocos ejemplos tan buenos como lo que vamos a seguir observando aquí en el pasaje, versículo 10. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba ahí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive el Señor tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, veas como has dicho, pero hazme a mí primero. Noten, primero.
de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Voy a ser honesto, creo que si yo era Elías y llego y pido este pan de una mujer viuda desconocida y me dice que es lo último que le queda y lo va a comer y luego morirse de hambre, yo diría: disculpe, fue un error. Y diría: Señor, te equivocaste de domicilio, no puede ser aquí, no puede ser posible. Pero Elías no se detuvo y hasta dijo: pero tráeme a mí primero. Si esto sucedía hoy, ya me imagino en los periódicos, ¿verdad? Ministro abusón quita último bocado de pobre viuda. Y si no estaba oyendo de Dios, hubiera sido un abusón, pero sí estaba representando a Dios en ese momento. Y ahora esto era una prueba no solo para Elías de obedecer, pero para esta viuda. Ella ahora se encontraba en ese momento en el cual todos nos vamos a encontrar en distintos momentos y contextos. Momentos cuando nos hallamos en algún apuro, pero tenemos el llamado de poner a Dios primero. Y ella obedeció y puso a Dios primero. Y saben, cuando pensamos en ponerlo primero, pensamos en las primicias, de lo cual nos habla la Escritura, de poner a Dios primero en nuestras finanzas y más allá de finanzas. De hecho, primicias como definición es primero en tiempo, lugar o posición. Primero en tiempo, lugar o posición. Si alguien está en primera posición, fue el que mejor hizo. Entonces es darle a Dios lo primero y lo mejor de mi tiempo, lo mejor de mi talento, de mi habilidad, de mi esfuerzo y sí, de mis finanzas. Como un acto de honra. Es un acto diciendo: Dios es primero en mi vida, le doy lo mejor porque primero Él es Dios y es soberano y es dueño de todo, pero también porque Él me dio lo mejor de lo mejor, su Hijo Jesucristo. ¿Cómo no voy a responder dando lo mejor ahora a Él como un acto de honra, de adoración? Algunos se ponen nerviosos cuando se habla del dinero, pero la Biblia habla ampliamente del dinero. Jesús habló amplia y francamente del dinero. Muchas de las parábolas giran alrededor de los bienes materiales. Es parte de la vida. De hecho, dijo Jesús: donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. La manera que yo gasto mi dinero es un reflejo de las prioridades de mi corazón, así de sencillo. Puedo echar mucho rollo y hasta lavar y levantar las manos, y debo, porque también es digno de ello el Señor, pero también debo de honrarlo con mis bienes, porque donde está mi tesoro, allí está mi corazón. Entonces, cuando hablamos del dinero y de honrar a Dios con nuestros bienes, se trata mucho más que solo el dar un diezmo. Se trata de una actitud de corazón, de tener no el 10, sino el 100% rendido a Él y decir: Señor, yo quiero administrar esto que tú me has dado en la manera que más te va a honrar a ti. Y un acto excelente para iniciar es apartar el primer 10% para dar directo a su reino. El primer 10%, yo enfatizo esto cuando hablo del tema, porque creo que es bíblico. Creo que el dar, cuando yo recibo algo, mi primer acto es apartar el primer 10%. Es una manera de honrar a Dios, es una manera de decir: Él es primero. Pero ¿sabes qué? También es un acto de fe. Es un acto de fe, sobre todo cuando las cosas están apretadas.
Es un acto de fe de decir, con el 90% que queda, yo creo y confío que Dios es suficiente para suplir todas mis necesidades. Confío lo suficiente para ponerle a Él primero. No voy a esperar a ver si se puede. Yo voy a tomar el paso de fe, y primero por fe, y entonces vamos a ver una bendición venir sobre nuestra vida. Yo prefiero vivir con el 90% honrando a Dios y confiando en Él y contando con esa bendición que viene por honrarlo primero, que el 100% por mi cuenta solo. Créeme que lo que realmente es lo más sabio, aparte de por honra, por fe, poner a Dios primero. Lo hizo la viuda y vino la bendición, vino la multiplicación. No se murió de hambre, al contrario, hubo alimento en su casa todos los días que continuó la sequía. Y cuando no, francamente, hay consecuencias. Salimos de esta área de bendición de Dios en nuestra vida y de repente hay fugas, hay pérdidas y a veces no nos damos cuenta o no entendemos lo que está sucediendo. Hace tiempo escuché del misionero Wayne Myers comentando de un campesino en el sur de México, que él le contó su historia. Él era un hombre creyente y creía de hecho en apartar el 10% para el Señor, pero un año tuvo una cosecha muy deficiente. No hubo ni cerca de la ganancia que esperaba y cometió el error que muchos llegan a cometer. Cuando la cosa está muy apretada, lo primero que hacen es no entregarle al Señor lo que le corresponde. Y entonces este campesino le comentó que solo había ganado 5,000 pesos. Claro, era hace décadas y valía más que hoy, pero de todos modos era muy poco para ser la cosecha del año, de la temporada. Entonces tomó esos 5,000 y en vez de apartar el 10%, y como él pues era de rancho y no acostumbraba tanto a los bancos, lo metió en un pañuelo y lo metió a su bolsa y se olvidó del asunto. Dice que poco después estaba afuera, había mucho viento y de repente le vino un estornudo. Y rápido, sin pensar, agarró su pañuelo, no recordando que ahí estaban los billetes. Y cuando saca el pañuelo, vino un viento fuerte y lo que el viento se llevó, sí, los 5,000 pesos enteros ahí perdidos. Y este campesino insiste que esto fue resultado de no haber honrado a Dios primero. Y esto puede sonar, ay, qué cruel, pero créeme que Dios no necesita nuestro dinero, pero quiere nuestro corazón. Y sabe tratar con cada uno de nosotros en la manera que más necesitamos para que podamos regresar a Él y realmente tener nuestro corazón en Él. Y eso incluye tener nuestro tesoro rendido a Él, que es digno de todo. Cuando el pastor Andrés me invitó a compartir hoy, me pidió que comentara un poco de lo que ha sucedido con nuestra congregación Comunidad Olivo en Ciudad Juárez, en particular en el proyecto de construcción. Nosotros empezamos hace 8 años y medio y empezamos rentando un local y Dios fue bendiciendo, pero realmente era insuficiente ese local y necesitábamos un lugar propio y más amplio y con más espacio. Y empezamos a buscar y encontramos un terreno que era ideal, de tamaño, de ubicación, de todo. Solo había un pequeño problema, no teníamos dinero, sí, nomás eso nos faltaba, pero el terreno nos gustaba mucho y empezamos el trato con el dueño y obviamente a orar.
Me acuerdo a mi esposa y yo manejando alrededor de ese terreno, orando, confiando que Dios nos lo iba a dar y buscando tomar pasos de fe en el proceso. Y bueno, empezó las pláticas con el dueño y él sí tenía interés en venderlo a nosotros, pero le preocupaba mucho y nos decía, bueno, es que son una iglesia. Para empezar, se notaba que tenía duda que íbamos a poder con las mensualidades, porque le estábamos pidiendo financiamiento directo de él. Y dijo, y luego si fallan, ¿cómo se los voy a quitar a una iglesia? Me voy a ver muy mal, no puedo. Y bueno, él tenía otro ofrecimiento de una constructora muy confiable y en lo natural no lo iba a dar. Pero ¿cuántos saben que no debemos limitarnos a lo natural? Y de repente nos llama y dice, está bien, sí se los vendo, se los voy a financiar al 3% de intereses, que es algo milagroso. Y Dios abrió esa puerta y luego Dios proveyó para ir pagando mes con mes y hasta adelantarnos al final a liquidar ese terreno, porque Dios es fiel. Dios es fiel, pero apenas iba en proceso el milagro, porque ahora, qué padre terreno, pero ¿cuántos saben? No te puedes congregar en un terreno. Ahora hay que construir aquí, obviamente mucho más costoso. Y no queríamos algo pequeño, sentimos que Dios nos estaba poniendo un anhelo para algo grande y se hizo el plan para un auditorio para 4,000 personas, con todo lo nuevo y moderno, con todas las instalaciones que conlleva, y pues era algo mucho más allá de nuestras posibilidades. Nuevamente los bancos no prestaban el dinero y hablamos con el constructor que es de la iglesia y le aclaramos, mira, contamos solo con esto, vamos a iniciar con ello y de repente pueda que te digamos pausa. No va a ser así todo corrido, va a ser en etapas como se puede, y él entró bajo esos términos y empezó. Y efectivamente se iba acabando el dinero, no había prácticamente nada. Entonces le aviso, sí, ve haciendo planes para ya en 2 semanas parar. Y ya estaba él por pausar cuando nos llegó la ofrenda más grande que jamás hemos recibido, y siguió avanzando la construcción. Y un tiempo después otra vez estaba por acabarse y le dije lo mismo y ya estaba por parar, y entró una aún más grande para seguir avanzando, y otra vez y otra vez, y Dios nos ha ido llevando. Y sábado entrante 10 de febrero estaremos inaugurando ese auditorio para la gloria de Dios, quien es fiel. En Mateo capítulo 6, Jesús nos llama a confiar en Él. Y si me pueden ayudar en el teclado, yo al leer este pasaje te animo a de veras recibirlo como una palabra para ti en este día. Mateo 6:25, Jesús dijo: por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Fíjense en las aves del cielo, no siembran ni cosechan, ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? ¿Y por qué se preocupan por la ropa? Observen cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. Si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿no hará mucho más por ustedes, gente de poca fe? Así que no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos,
porque los paganos andan tras todas estas cosas. Y fíjate, el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Más bien busquen, ¿cuándo? Primeramente, primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Por lo tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus problemas. ¿Saben? Cuando yo leía este pasaje, como que quería parar con el versículo 33. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás va a ser añadido. Y como que el 34 sonaba como fuera de lugar o algo. Cada día va a tener sus problemas. Pero Jesús sabía muy bien lo que estaba haciendo y diciendo. Y cuando lo ligo con lo primero de que nos dice varias veces, no se preocupen, creo que entiendo un poco más claro. Si ves la palabra preocupan, es literalmente previamente, ocuparte por adelantado. Y así tendemos a hacer. Voy imaginándome lo que viene y me voy afligiendo, preocupando de lo que viene mañana. Y aquí el Señor está diciendo, ¿sabes qué? Sí, mañana va a tener sus retos, no digo que no, pero enfócate en hoy. Ponme a mí primero hoy y verás cómo yo voy a añadir lo que tú necesitas. Y así como Dios ha sido fiel hasta el día de hoy, Él va a ser fiel en lo que viene el día de mañana para cada uno de nosotros. No temas el día de mañana. Dios ya está allí esperándote a ti y a mí. Él puede con lo que viene cada día. Lo demostró en el desierto, proveyendo para su pueblo 40 años en los tiempos de Moisés. Algunos se acordarán de la historia. Dios enviaba pan del cielo, maná, todos los días, pero solo enviaba lo suficiente para ese día. Si yo hubiera sido Moisés, le hubiera dicho: Señor, no hay manera que mandes así como que una montaña de maná que no se echa a perder y yo tengo la tranquilidad de que va a haber alimento por todo el mes. Pero no, Dios solo enviaba lo suficiente para ese día, y creo que en gran parte era para que el pueblo todos los días levantaran la vista al cielo y recordaran de dónde venía su provisión, y que la dependencia fuera en Dios y no en la herramienta que Dios escogía a usar. Y nos pasa a todos. Y Dios quiere que hoy tú recuerdas, en lo que estés viviendo o enfrentando, Él ha sido fiel hasta hoy, Él va a ser fiel el día de mañana. No te preocupes de lo que viene, dele gloria por lo que Él ha hecho. Confía en Él para hoy y ponlo primero. Dice: busquen primeramente mi reino y lo demás va a ser añadido. Busquemos primeramente a Dios, honrándolo con nuestros bienes, con nuestro tiempo, con nuestro esfuerzo, con todo lo que Él nos da, porque viene de Él y le pertenece a Él. Primero por honra y primero por fe, y veremos cómo Él luego lo toma y lo multiplica y añade lo que necesitamos. Mi esposa y yo tuvimos que vivir esto en una manera muy de cerca y muy personal. Hace poco menos de 10 años nos encontramos en una situación muy complicada. Yo había trabajado por años en una iglesia, tuve que salir y me quedé sin trabajo, sin dirección, sin algo muy tangible
en el futuro. No, todavía Dios no nos dirigía a plantar la iglesia de Olivo. Y pues yo tenía la responsabilidad y carga de proveer para mi casa, con 3 hijos en la escuela. Querían seguir comiendo, ¿verdad? Digo, ya ves cómo son los hijos egoístas. Y todos los gastos normales, naturales de la vida que no paran. Yo tenía cuando salimos ese siguiente fin de semana, yo tenía una invitación a salir a compartir a una iglesia fuera de la ciudad. Y pues se acostumbra normalmente, cuando sales a compartir, te dan alguna ofrenda. Entonces yo sabía, bueno, sin duda voy a traer algo a casa para esta primera semana y vamos a creer que Dios va a ir proveyendo. Y estando ahí en esa ciudad, sentí algo. Sentí que esa primera ofrenda que iba a recibir se la tenía que entregar al Señor toda, como primicia. Reprendí al diablo por eso y no, supe que no era el diablo, ¿verdad? Era Dios hablándome. Y aunque luché, la verdad, luché y le di muchas vueltas, finalmente me rendí a lo que sentí que Dios me estaba poniendo. Y cuando me dieron el sobre, lo regresé inmediatamente, ni lo abrí, lo entregué. Dice la Biblia que Dios ama al dador alegre. Yo no estaba muy alegre en ese momento, voy a ser honesto, pero Dios también honra cuando lo honramos y obedecemos, y después vendrá la alegría. A veces es un proceso llegar a ello, pero por su gracia Él me ayudó a ser obediente y a ponerlo primero y dar esa primicia de una nueva etapa que estaba empezando. Y Dios abrió los cielos y empezaron a llover invitaciones de la nada, sin explicación. Empecé a estar fuera casi cada fin de semana por un año compartiendo, y fue la manera principal que Dios proveyó todo ese año hasta que nos dirigió a abrir la iglesia ahí en Ciudad Juárez. Y a propósito, que Dios haga, sí, dale a Él gloria. Él es digno, Él es fiel. Y saben, si Dios puede obrar esos milagros en Ciudad Juárez, sí, en medio del tiempo de mayor inseguridad, porque es cuando enfrentamos esto, es cuando tuvimos que tomar estos pasos, y cuando luego empezamos la iglesia, cuando la gente más bien se estaba yendo de Juárez, todos los que podían huyendo, porque era registrada como la ciudad más peligrosa del mundo. Pero allí Dios se glorificó, y en tu vida, en tu situación, que tal vez en lo natural parece lo más imposible, lo más improbable, ahí Dios quiere glorificarse y hacer su obra. Oh sí, si tú decides ponerlo a Él primero, todo lo demás será añadido, porque Él es fiel. ¿Por qué no me acompañas cerrando los ojos? Y te animo, te invito a tomar unos momentos para reflexionar y orar allí en tu lugar. Tal vez estás enfrentando un reto grande, o simplemente son las preocupaciones cotidianas que todos enfrentamos. Pero hoy es un excelente día. Decidir o simplemente reafirmar: Señor, yo estoy en tus manos. Mi confianza está en ti. Y tomo estas cargas, estos retos, estas preocupaciones, y las pongo en tus manos. ¿Por qué no se lo dices ahí en tus palabras?
lo rindo ante ti. Entro en un reposo, en un descanso en ti. Tú eres y serás primero. Y yo creo y confío que tú vas a añadir todo lo que necesito. En el nombre de Jesús. Así con ojos cerrados. Saben, el primer paso que se toma si uno realmente quiere caminar con Jesucristo, quiere tener una relación cercana con Él, lo primero es por fe entregarle tu corazón. Por fe, porque crees que Él es el Hijo de Dios que murió en la cruz por ti y por mí y resucitó. Y en base a eso decides entregar tu vida, tu voluntad a Él. Pides que Él entre en tu vida y sea el Señor de tu vida. Y enseña la Biblia que eso es cuando realmente comenzamos nuestra vida con Cristo. Jesús lo llamó nacer de nuevo. Lo llamó ser adoptados como hijos. Y un bebé no gana la adopción, no merece la adopción. No es en base a su esfuerzo que es adoptado, es en base a la voluntad y amor de los padres. Y en una manera aún más grande y maravillosa, el Padre Celestial nos adopta. No por buenas obras, no por buenas intenciones, no por buena religión, sino por simplemente rendirnos y recibir ese regalo de salvación. Y si hoy tú estás aquí y dices, si soy bien honesto, yo no he entregado mi vida a Jesucristo, no he rendido mi vida y voluntad a su voluntad, pero quiero que Él venga a mi vida y sea el Señor de mi vida. Así con ojos cerrados, si hoy ese eres tú, pudieras indicarlo con una mano en alto ahí en tu lugar. Si hoy tú quieres recibir a Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida, veo bastantes manos por todo el auditorio. Dios te bendiga. Pueden bajar sus manos. Yo quisiera dirigirles en una breve oración, ahí en voz bajita, en tu lugar, pero de todo corazón. Expresa este deseo y decisión a Jesús. Y si gustas, puedes decirle así: Jesús, yo te necesito. Jesús, reconozco que yo no me puedo salvar a mí mismo. Yo necesito un Salvador y tú eres el único verdadero. Creo en ti. Creo que eres el Hijo de Dios, que moriste por mí y resucitaste. Así que pongo mi fe, mi confianza en ti, Jesús, para mi salvación. Te recibo como mi Salvador y mi Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Qué tal si le damos un fuerte aplauso al Señor Jesús en este día? Gracias por ver el mensaje del día de hoy. Recuerda visitar nuestro sitio web masvida.org y no olvides suscribirte a nuestro canal.